Baruch está Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todos y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Torá Emet. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Continuamos adelante, amados hermanos, con esta poderosísima serie de enseñanza, de liberación de toda esa esclavitud. Estamos destruyendo a Roma, amados hermanos. Roma sabe que viene en caída libre, porque ella conoce la escritura original. No la enseña, pero sí la conoce. Y ella sabe que está destinada a ser convertida en cenizas con una contundencia inigualable. Roma tiene un papel fundamental en toda esta historia, pero ese papel llegó a su fin. Es como cuando usted estaba en el mundo y usted veía una película o veía una novela y usted sabía que el villano o la villana era muy mala y bueno, mató mucha gente, era terrible, nadie podía descubrirla. Ella hacía y deshacía y nadie se enteraba. Siempre aparentaba que era buena, siempre aparentaba que era noble, pero era la asesina que estaba matando y que iba, por supuesto, a matar al protagonista. Pero al final de la novela, siempre esa villana terminaba muerta, terminaba loca, terminaba suicidándose, terminaba muy mal. Lo mismo ocurre con Roma. Tuvo su época, tuvo su tiempo, pero ya se terminó. Ahora vamos a ver el cumplimiento de este tiempo profético según como está escrito en la Torá y según como está revelado o confirmado en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado. Recuerde que el pacto renovado nos habla de que si hay un pacto renovado, entonces hubo un pacto que se rompió, hubo un pacto que quedó inhabilitado por un tiempo, pero que fue renovado. Ese pacto fue renovado por los méritos y por la función que cumplió el Ruach del Mashiach sobre Yahshua ben David. Por eso usted y yo estamos aquí, porque si ese pacto no hubiese sido renovado, esto no fuese como es ahora. Eso hay que tenerlo claro. Estamos hablando de Yahshua, estamos hablando de la muerte de Yahshua. Después que terminemos esta parte, vamos a entrar en la parte de la resurrección. Una vez que tú entiendes a Yahshua como hombre, una vez que tú conoces a Yahshua como Ben Adán, luego debes conocerlo como Ben Elohim. Pero primero tienes que entenderlo, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que asimilarlo como Ben Adán, como hombre, hijo de hombre y mujer. Ese es uno de los secretos magnánimos de Roma. Roma, durante estos casi 18 siglos, lo más que ha trabajado, lo más que ha hecho es tratar de esconder esta verdad. Pero esa verdad no toda la vida estaría oculta, ahora salió a la luz. Pero repito, si una persona no asimila a Yahshua como hombre, como Ben Adán, jamás podrá asimilarlo como Ben Elohim. Jamás. Si tú no asimilas a Yahshua como Ben Adán, tú jamás podrás entender los dos roles en la vida y obra de Yahshua Mashiach. No vas a poder asimilarlo. Por eso es que Roma no asimila la palabra. Le quitó la realidad humana a la palabra y le dejó la realidad fantástica. A mí una vez un apóstol me dijo, yo no puedo caer en la fe fantástica. Yo tengo que tener una fe terrenal. Ese pobre muchacho no sabía lo que estaba diciendo, evidentemente. Porque lo que me estaba diciendo era, yo no puedo creer en lo sobrenatural del todopoderoso Elohim de Israel. No puedo. O sea, yo no puedo creer que yo sin trabajar pueda comer. Esa es la fe humana. Esa es la fe natural. Esa es la fe que no funciona. Y por eso ese apóstol hoy en día está llevando más palo que una gata ladrona. Porque él no tiene emuná. Él tiene una fe carnal. Pero para tú tener esa fe sobrenatural, esa emuná, tú primero tienes que reconocer al Ben Adán para después reconocer al Ben Elohim y luego reconocer al Elohim que lo envió a él.
Eso es una ecuación perfecta que no amerita tener dones sobrenaturales para entenderla. La vida y la muerte de Yahshua, mis amados hermanos, no solo es una cuestión de emuná, también es una cuestión de estudio. Hemos dicho aquí que no conocemos ningún historiador serio, sea hebreo, sea judío, sea cristiano, sea ateo, sea religioso, sea secular, agnóstico, sea que sea. No conocemos, por lo menos nosotros, ningún historiador serio que dude de la realidad de la existencia de Yahshua ben Yosef, ni de la realidad de su muerte en la primera mitad del siglo I de esta era, como consecuencia de un plan de los religiosos del judaísmo, del templo de Jerusalén en ese momento, en complot con el Imperio Romano. Eso está claro. No existe, por lo menos nosotros no conocemos un historiador serio que afirme eso, o que lo niegue. Los eruditos, los sabios de este campo, de la ciencia, de la historia, conocen muy bien los hechos, y nadie que tenga una idea correcta de las reglas de la ciencia histórica se arriesgaría a perder su credibilidad profesional negando cualquiera de estos dos hechos. Repito, la existencia de Yahshua y su muerte. Son dos hechos históricos, no de fantasía, históricos. Sucedieron verdaderamente. He mostrado aquí, amados hermanos, evidencias tanto históricas como lógicas, para los que les gusta la ciencia de la lógica, que establecen más allá de la duda razonable que Yahshua no fue un mito, no fue una leyenda, sino que fue un hombre real, que existió verdaderamente, que vivió y que murió realmente, y que es una figura histórica en el pueblo de Israel. Es una ley de la ciencia histórica conocida como múltiple atestación o múltiple testimonio, digámoslo así. Eso es una ley, eso es una máxima de la ciencia de la historia, la ciencia histórica, los que estudian historia. Eso es una ley, es una máxima conocida como múltiples testimonios, múltiple atestación, que cuando un evento es mencionado varias veces, en varios sitios distintos, por fuentes distintas y en condiciones desconocidas por las fuentes que lo mencionan entre sí, es decir, que no se conozcan entre ellos, entre los que están afirmando algo, entonces las probabilidades de que ese evento o ese hecho haya ocurrido verdaderamente es total y absolutamente creíble. Investigan aquí, investigan allá, preguntan aquí, preguntan allá. Todos coincidieron y ninguno se conoce entre ellos. Está listo. Eso es múltiple atestación, múltiples testimonios. De modo que, históricamente hablando, científicamente hablando, la vida, obra y muerte de Yahshua ben David es un asunto totalmente creíble, totalmente real. Esto está muy claro y está demostrado inclusive. Ahora, la pregunta que nos trae en esta fase de la enseñanza de la serie está ahí todavía. ¿Por qué murió Yahshua? ¿Qué ocasionó su muerte de esa manera tan horrible, aspirante a Mashiach, que muera sin haber cumplido o sin haber completado el proceso de la redención atribuido por los profetas del Tanaj hebreo al Mashiach? Morir antes de eso lo descalifica automáticamente para ese cargo. ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte entonces? ¿Y por qué fue necesario que él muriera? Analizamos la posibilidad de que Yahshua haya sido sorprendido en el jardín del Getsemaní orando. Lo hicieron preso, lo llevaron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte sin ninguna posibilidad de poder escapar de aquel final trágico. Pero eso es una opción que, como ya vimos, mis amados hermanos, está fuera de lugar. Tenemos que descartarla, para decirlo en otras palabras. Yahshua tuvo que morir cuando entró en acción el plan B, por la falla del plan A. Indudablemente que cuando tú recibes la revelación, tú sabes que el plan A es el plan de redención. Y si no se cumple el plan A, se cumple el plan B. Entonces, ¿cuál es el plan B, Roe? El plan B es que se cumpla el plan A, pero con metodologías diferentes.
Es decir, es el mismo plan, es el mismo objetivo, pero con planificaciones diferentes, con acciones diferentes. Cambia el método, pero no cambia el objetivo. No cambia el objetivo central de ese plan A. Les he dicho, mis amadísimos hermanos, que una vez que ustedes conozcan y se les revele esto, vas a sentir una enorme diferencia en tu vida y tu visión va a ser nítida sobre lo que representa nuestro amado Ribi, nuestro amado Mashiach, Yahshua ben David. O sea, tú vas a ver con tus propios ojos cómo el Eterno, a través de Yahshua, te tumba del caballo. Hay muchos que creen que fueron tumbados del caballo, mi hermano querido, y están arriba del caballo. Yo sé de unos que andan arriba del caballo sin cabeza, como la leyenda aquella, pero están marcados por el Eterno. Y tengan que pasar el ticún que tengan que pasar, pues lo pasarán. Pero el Eterno no los va a dejar perder en el Seol. Eso escríbalo. Entonces, pues con la intención de ayudarlos, a los que están un poquito dudosos, a los que están un poquito, tú sabes, temerosos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Incluso a algunos que se devolvieron para Roma, que se les reveló la palabra, la verdad de la Torá, la verdad de Yahshua Mashiach, y hoy andan abrazados de una estatua de José Gregorio Hernández. Incluso a esos. Incluso a los que decidieron suicidarse espiritualmente, que se devolvieron, con esa intención de ayudarlos a comprender este misterio tan grande, este tesoro tan extraordinario que fue oculto por Roma por casi 18 siglos. Hoy me voy a esforzar un poquito más de lo normal para explicarles los diferentes roles que son atribuidos a Yahshua, especialmente su rol como monarca y como Cohen, como tienen relación uno con el otro, su rol como rey, su rol como monarca para gobernar y su rol como Cohen para presentar ofrendas a favor de Israel y a favor de los hijos de la casa de Israel que estamos regados por todo el mundo. Si nosotros miramos las escrituras hebreas, vamos a descubrir, amados hermanos, que el Mashiach, como oficio, los profetas de la escritura le atribuyen dos roles. Antes del descubrimiento de los conocidos rollos del Mar Muerto, se habla del Mashiach en su rol como Cohen. Por eso estoy hablando del Mashiach, estoy hablando del Ruach, ¿ok? No estoy hablando de Yahshua, estoy hablando específicamente del Ruach del Mashiach. Ese Ruach tiene dos roles. Evidentemente, como ya está dentro de Yahshua, pues Yahshua lo vivió. Yahshua tuvo que ejecutar eso, tuvo que hacerlo. Pero por eso es que el Ruach del Mashiach es comparado con Melquisedec. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 110 que tú serás Cohen para siempre según tu similitud con Melquisedec. Porque Melquisedec era Cohen, pero al mismo tiempo era rey. Tenía dos roles. Fíjate que con Moshe pasa lo mismo. Moshe ofrecía sacrificio, ofrecía el servicio en el Mishkan, pero también era rey. Él era el líder del pueblo. Él era el monarca del pueblo. No tenía un palacio, no tenía una corona, ok, pero era la figura que representaba al pueblo de Israel. Lo mismo pasa con David. David era rey, pero él también ofrecía sacrificios a Yod-Hei Vah-Hei. Quiere decir que el Ruach del Mashiach también estaba haciendo sombra sobre él, pero a través de las debilidades en las cuales cayeron tanto Moshe, David, el caso de Joseph, también es evidente que por el pecado el Ruach del Mashiach tuvo que retirarse de ellos. Por eso ellos no lograron los méritos necesarios para convertirse en Mashiach. Recuerde que Mashiach es un Ruach, pero también es un cargo único, insustituible. Tienes que ver esto desde esta estatura, para que tú puedas entender un poco lo que yo te estoy diciendo, o sea, captarlo espiritualmente. Tiene que ser así. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva hebrea, se habla del Mashiach con dos roles, un rol de Cohen y un rol de monarca. Estoy hablando, fíjate que antes del descubrimiento de esos rollos del Mar Muerto se hablaba del Mashiach en esos dos roles, con mucho riesgo históricamente, y más, era una afirmación
teológica que histórica, si lo vemos así. Pero hoy en día, mis amados hermanos, con el descubrimiento de esos pergaminos, de esos cueros que aparecieron allá en el Mar Muerto de Israel, en las cuevas de Qumran, con la figura del Mashiach como Cohen, que aparece allí, y la figura del maestro de justicia que aparece no solo en estos rollos de cuero aparecidos allá en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, sino en otras evidencias arqueológicas que han aparecido, es muy evidente que el Mashiach es objeto de atribución de dos roles. Esto es algo que para mis hermanos mayores, los hermanos judíos, esto está velado. Esto está velado. Ellos lo saben. Ellos saben perfectamente que esto es así. El Mashiach tiene que cumplir dos roles, pero ellos esperan es el Mashiach monarca nada más. Ellos no asimilan por ahora que el Mashiach pueda venir en un rol de Cohen, como siervo sufriente, a morir en un madero, como sacrificio por la expiación de los pecados. Ellos ahorita no lo entienden. ¿Usted cree que ellos no saben lo que es Pesaj? Ellos no saben lo que es Yom Kippur. Claro, ellos conocen todo eso, pero no lo entienden, está velado por ahora. Y eso es para darnos a nosotros chance de poder entrar en el pacto. Ahora bien, si nosotros aplicamos a Yahshua Ben Yosef todas las cosas que los profetas anunciaron en relación con su rol como Cohen, es decir, construir el tercer templo, ese es uno. Reunir a todos los hebreos de la casa de Israel esparcidos por toda la tierra, ese es otro. Eso no lo puede hacer el rey, eso lo va a hacer el Cohen. ¿Qué más? Pues, bueno, traer o establecer un reino que conlleve a una era de paz en todo el planeta. Que se acaben las guerras, que se acabe el odio, que se acabe la venganza, que se acabe la ambición de poder. Una era de paz, una era de abundancia, una era de igualdad social, de plenitud en todo el planeta Tierra. Eso es solamente parte, como está escrito en la Sagrada Torá, en el Tanaj hebreo. Si tomamos todo esto que está relacionado con el rol de Cohen y con el rol monárquico, por supuesto, pues si vas a establecer un reino tiene que ser como monarca, si vas a establecer un nuevo templo, pues tiene que ser como Cohen. Si nosotros aplicamos esto a Yahshua, y tú me dices a mí, Roe, pero Yahshua cumplió todo eso. Bueno, si lo aplicamos desde ese punto de vista, como lo ven los hermanos judíos ortodoxos, bueno, definitivamente Yahshua no califica para el cargo. Para ser declarado como el Mashiach de Israel, si tú lo ves desde ese punto de vista, pues no califica. Porque tú me vas a decir, como me dicen mis hermanos judíos, o sea, ¿restauró el templo? No. ¿Implantó un reino de paz en la tierra? No. ¿Acabó con la idolatría del mundo? No. ¿Reunió a todas las tribus? No. Ah, bueno, entonces no es. Si lo vemos ahí, aquí la cuestión está en que la misma escritura que le asigna al Mashiach un rol monárquico, también le asigna un rol como Cohen. Y nosotros no podemos tomar de los profetas lo que a nosotros nos interesa y rechazar lo que no nos conviene. No podemos hacer eso. Nosotros debemos tomar todo lo que el eterno Elohim de Israel y soberano del universo nos mandó a decir a través de esos profetas. Tú no puedes sacar con pinzas lo que a ti te conviene para tú demostrarme a mí que Yahshua no es el Mashiach. No, ya va, vamos a verlo completo. Por eso es que es tan tremendo cuando un judío se consigue con un hebreo. Es muy tremendo, porque el hebreo tiene suficiente armamento para defenderse y para demostrarle al hermano que está viendo la palabra, está viendo la escritura y está viendo el mensaje de Hashem de una manera sesgada, porque así se lo enseñaron. Cosa que no sucede cuando se encuentra un judío con un cristiano, porque el judío le hace una sola pregunta al cristiano, así sea el apóstol de los apóstoles intergalácticos, y lo deja bailando como un trompo, con una sola pregunta que le haga. Pero cuando se encuentra con un hebreo, con un justo de las naciones, con un hombre o una mujer que estudia, enseña y vivifica la Sagrada Torá, puede decir lo que quiera. A mí me han acusado hasta de ladrón de identidad. Imagínese usted. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de un judío? Bueno, aquí estamos, haciendo lo que ellos no quieren hacer. Enseñándole a los goyim Torá.
enseñándole a todo el pueblo que nosotros somos parte también de ese pacto que selló y que renovó Yahshua Mashiach ben David con su propia sangre. Eso es una realidad, mis amados hermanos. Si tiene su Biblia, échale una sopladita ahí para que le quite el polvo y vamos a abrirla para que no vaya a decir nadie, mira, este hombre predica aquí, pero no da ni una cita bíblica, nada para... Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a Tehilim 110. Salmos, me peló los ojos por allá un hermano. No, ya va. Salmos 110. Es una palabra muy poderosa. Salmos 110, verso 4. Esto es un salmo mesiánico completamente. Dice el Tanaj, lo ha jurado el Eterno y no se arrepentirá. Quiere decir, mi hermano querido, que puede pasar el cielo y la tierra, pero esta palabra se va a cumplir. De hecho, ya se cumplió. Lo ha jurado el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre según tu similitud con Melquisedec. A lo mejor en tu Biblia aparece según el orden de Melquisedec, pero esa no es la traducción. La traducción es según tu parecido, según tu similitud, según tu alineación con Melquisedec. ¿Quién nombró a Melquisedec? Que, bueno, es el cargo, por supuesto. Melquisedec es un cargo único e insustituible que lo ocupó Sem, el hijo de Noah. Ese era Melquisedec. Melquisedec no era una teofanía de Jesús. Eso es en la mitología grecorromana. Melquisedec es un cargo que le atribuye dos roles, rey y Cohen. Cohen y Melech. Entonces, Sem, el hijo de Noah, recibió ese nombramiento. ¿De parte de quién? ¿De parte de su padre? ¿De parte de su madre? ¿De parte de un tío? ¿De parte de la tribu de Leví? No, chico, eso no existía, hermano. Nada de eso existía. Te estoy hablando de Sem, el hijo de Noah. Bueno, en tu Biblia aparece como Noé. Ahí no existía Israel, no existía la tribu levítica, no existía... No, perdóname. O sea, es el comienzo de la humanidad. Ese cargo a él se lo otorgó el propio Yud-Hei Vah-Hei. Por eso es que la palabra dice que Melquisedec se refiere al cargo. No tiene padre, no tiene madre, no tiene descendencia, no tiene nada. Los cristianos creen que Melquisedec era una teofanía de Jesús que llegó en una nave espacial y lo soltaron aquí y cayó como Terminator. ¿Me entiendes? Entonces eso no es así. Eso es en la mitología grecorromana del cristianismo. Pero Melquisedec era un cargo que tiene dos roles. Es Melech, o sea, es rey, y es Cohen. Cuando el eterno Yod-Hei Vah-Hei dice por la boca del salmista, lo ha jurado el Eterno, o sea, lo juró por él mismo y no se arrepentirá. Tú eres Cohen, le está hablando al Ruach del Mashiach, no a Jesús, no le está hablando a Yahshua tampoco, le está hablando al Ruach del Mashiach. Le está diciendo al Ruach del Mashiach, tú eres Cohen para siempre por tu similitud, por tu parecido con Melquisedec. Ahora repito, o pregunto, ¿quién le dio el cargo de Mashiach a Yahshua? ¿Sería el hombre? ¿Sería su padre? ¿Sería su madre? ¿Sería Herodes? ¿Sería quién? ¿Quién le dio, quién le otorgó a él esa investidura como Mashiach, como Adón y como Goel Redentor y como Ben Elohim de la humanidad? ¿Quién se lo otorgó? El mismo que le otorgó el cargo a Sem, el hijo de Noah. Por eso es que Yahshua ben Yosef no podía casarse, no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque él no podía dejar descendencia por ser el último y definitivo rey de reyes, no solamente de Israel, sino del mundo. Por eso él le dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Por eso usted puede entender que cuando alguien le preguntan, mira, ¿quién domina el mundo? ¿El diablo o Yod-Hei Vah-Hei? Entonces la gente dice, el diablo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque bueno, el diablo le dijo a Jesús, dicen los hermanitos cristianos, que todos estos reinos me los dieron a mí y yo se los doy al que yo quiera. Pero eso es falso, hermano. Eso es falso. Todos estos montes, está hablando de los gobiernos, está hablando de las naciones. No. Eso no se lo dieron a él. Eso se lo dieron al Ruach del Mashiach. ¿Cuándo se hace Yahshua ben Yosef heredero de todas las naciones del mundo?
en el momento que es resucitado de entre los muertos y es nombrado Mashiach de Israel y de toda la humanidad. En ese momento le pasaron la plena propiedad de todas las naciones del mundo. Se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un salmo completamente mesiánico, mi amado hermano, mi amada hermana. Una vez que usted y yo captamos esto espiritualmente, podemos ver con plena claridad la función que asigna el Eterno, se la asigna el propio Yudhei Bajei al Rúa del Mashiach como Cohen para siempre, tal cual como lo hizo con Melquisedec, o sea, con Sem a través del cargo de Melquisedec. Es exactamente igual. Esto quiere decir que proféticamente hablando, elévate un momentico, elévate más, para que tú puedas captar lo que te voy a decir. Proféticamente y espiritualmente hablando, el primer rey de esa tierra que conocemos como Canaán, después conocemos como Israel, el primer rey que Hashem nombró en la tierra de los vivientes, profética y espiritualmente hablando, no fue Adán, fue Sem. Bueno, Adán era rey, por supuesto, pero estaba solo, él con su familia. Pero estamos hablando de la manera profética, de la manera espiritualmente hablando, el primer rey de Israel y de esa tierra prometida fue Sem. Ocupó el cargo de Melquisedec. Él fue el encargado de perpetuar la enseñanza de la Sagrada Torá de manera oral. Por eso nosotros hablamos de semitas, porque somos los descendientes de Sem, el hijo de Noah. Es decir, usted y yo, mi amado hermano, somos descendientes de Melquisedec. Por eso es que en la Escritura nos dice que nosotros somos reyes y somos Cohen en la tierra de los vivientes. Pero tenemos que alinearnos con la Sagrada Torá para poder ejercer esos cargos. Roe, por eso es que a mí me enseñaron en Roma, usted es rey y es, bueno, allá dicen sacerdote, pero es Cohen y es rey, claro, porque nosotros descendemos de Sem, y Sem ocupó un cargo único e insustituible que es Melquisedec, con dos roles. Por eso es que los antisemitas son anti-Mashiach, anti-Torah, anti-Yudhei Bajei, anti-Yahshua, anti-Israel, odian al Eterno, odian su palabra y odian a Yahshua. Ese es el antisemita. Por eso es que cuando la Iglesia romana declara a Israel como abolido y sustituido por la Iglesia romana y declara la Sagrada Torá como abolida, está declarándose antisemita. Adora la cruz, adora a Jesús, adora a la Virgen, es antisemita. Por tal motivo, aplica entonces la maldición del Eterno que está escrita en Génesis 12, verso 3. Maldeciré a los que te maldigan. Eso es Ahor Panaf. Todo el que maldice a Israel, todo el que maldice a Hashem, todo el que maldice a Yahshua, todo el que diga yo no quiero saber nada de los hebreos, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber nada del Shabbat, ese está en maldición, vive en maldición, y todo lo que haga en la vida será frustrado. Ahora, ¿por qué se relaciona? Y ahí está la respuesta. Te pregunto, ¿por qué se relaciona al Mashiach con Melquisedec? ¿Por qué se identifica al Mashiach ejerciendo un rol como Cohen, siendo que el Mashiach desciende de la tribu de Judá, a la cual no se le asignó ningún rol como Cohen? La tribu de los Cohanim es la tribu de Leví, no la tribu de Judá. La tribu de Judá es la tribu monárquica. Si el Mashiach desciende del rey David, quiere decir que el Mashiach desciende de la tribu de Judá. ¿Cómo lo relacionas con Melquisedec? ¿Cómo lo relacionas con un rol como Cohen? ¿Qué relación hay entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec? La respuesta es doble. Número 1, Melquisedec, es decir, Sem, el hijo de Noah, ejerció una función como Cohen y una función como rey. Las dos al mismo tiempo. Aarón era Cohen, Agadol, pero no era rey. Además de que la línea levítica, la línea del Abodá Hashem de Aarón, venía por herencia. Es decir, si tú eres hijo de Aarón, entonces tú eres Cohen.
Si tú no eres hijo biológico de Aarón, tú no puedes ser Cohen. ¿Me explico? Mientras que Melquisedec no era Cohen por herencia, sino por decreto del Eterno. No tenía una genealogía monárquica. Tampoco tenía una genealogía levítica, como Cohen. Tampoco, porque eso no existía. Él no heredó eso de nadie. Fíjate que hay una de las epístolas del Rav Shaul HaTarsi, cuando él escribe a los hebreos, él menciona el caso de Melquisedec y lo presenta de una manera tremenda. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Hebreos 7. O sea, ¿qué significa esto? Mucha gente, esto es un misterio. No se le ocurra preguntarle a ningún hermano cristiano porque la Torá prohíbe dejar en vergüenza a la gente. No lo haga. Pero si tú le preguntas a un pastor, a un teólogo, jefe de la cátedra de teología y estudio bíblico de Harvard, probablemente no te sepa, a menos que tenga estudios hebreos. Pero esa teología romana no descifra esto. Algunos teólogos son dados a la tesis de que se trata de una teofanía. Eso lo han predicado. Yo cada rato escucho a un pastor diciendo eso. Como no entienden eso, como no saben eso, como no tienen ni idea de lo que están diciendo, entonces dicen que es una teofanía, o sea, un fantasma, o sea, se le apareció el ánima ahí. O sea, una cosa, hermano, eso es brujería, hermano. Es hechicería. Teofanía. Teo, Dios. Para los romanos. Teo. Teos. Deos. Dios. Fanía. Una aparición. O sea, una revelación visible de una criatura celestial en la tierra de los vivientes. Algunos piensan, como lo he dicho, que en Roma piensan que era una teofanía de Jesús antes de su encarnación. Y que Jesucristo era, antes de encarnarse, el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh, y que luego se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Pero esta interpretación cristiana romana de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, es totalmente equivocada, es inapropiada, es fantasiosa, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la misma Escritura, la misma Escritura te lo dice claramente, así que no lo entienden. Y en segundo lugar, porque, bueno, la arqueología, hermano, por el testimonio de la Escritura de esa carta del Rav Shaul HaTarsi a los hebreos, capítulo 1, verso 5. Vamos rapidito allá, todavía tenemos un poquito más de tiempo. La carta del Rav Shaul a los hebreos. Hebreos, capítulo 1, verso 5. Él hace una pregunta filosófica, incluso retórica allí. El Rav Shaul, ¿a cuál de los ángeles dijo Yod-Heh-Vah-Heh alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, hoy te he engendrado? Repito, ¿a cuál de los ángeles le dijo Yod-Heh-Vah-Heh alguna vez, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? La respuesta está tácita, a ninguno. Si el Mashiach fue previamente un ángel, y afirma el Rav Shaul que a ningún ángel Hashem, el Elohim Altísimo, dijo jamás a ningún ángel, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Bueno, por lógica razonable, el Mashiach jamás pudo haber sido un ángel antes de ser el Mashiach. Esto es por la Escritura. Ahora vamos por la arqueología, porque es que es tremendo, hermano. Es tremendo. Por eso es que los teólogos no quieren hablar conmigo. No quieren. ¿Por qué? Porque si tú me vienes con teología, yo te voy a salir con teología, te voy a salir con arqueología, con ciencia lógica, te voy a salir con historia, te voy a salir y con ese arsenal encima vas a quedar como un pollo en brasa. Pero esa no es la intención. La intención es que venga el teólogo y me diga a mí, hermano, yo quiero aprender la otra parte que yo no sé, para yo poderle dar un sentido a mi vida. ¿O es que acaso los teólogos no se están muriendo de plaga? ¿O es que acaso los teólogos no están viendo a su familia cómo se está muriendo? ¿Es que acaso los teólogos entienden eso? Los teólogos se están preguntando, ¿cómo es posible que los cristianos, clamando la sangre de Cristo, nos estemos muriendo como moscas? ¿Por qué? Vamos a la arqueología. Hay una serie de descubrimientos hechos en la zona de lo que era Shalem, zonas aledañas a Jerusalén. El reino de Melquisedec era Shalem. Quiere decir que
Sem, el hijo de Noah, fundó encima de ese monte que usted conoce hoy como el monte Sión, que antes era el monte Moriah. Usted tiene que entender que allí fundó Sem, el hijo de Noah, una ciudad llamada Shalem, que hoy en día es Jerusalén. Shalem, ¿qué significa Shalem, Roe? La paz completa y perfecta del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Shalem. Shabbat Shalom. Bueno, que tengas un día de reposo en paz. Pero esa paz, Shalom, es de los hombres. La paz de aquí de la tierra. Shalom. Shalom. Paz. Pero Shalem es la paz del eterno. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando Yahshua iba en la barca con aquel palo de agua y aquella tormenta, él iba durmiendo. Te pregunto, ¿Yahshua tenía Shalom o tenía Shalem? Tenía Shalem. La Shalom la tenían los que iban con él en la barca. Pero esa Shalom se perdió. Porque vieron el palo de agua, vieron las olas, vieron todo y perdieron la Shalom. La paz, esa paz de los hombres. Pero Yahshua seguía durmiendo. Yahshua iba durmiendo feliz, sabroso, porque él tenía Shalem. ¿Te das cuenta por qué nosotros no decimos Shabbat Shalom, sino Shabbat Shalem? Que tengas un día de reposo feliz en la paz del eterno, no de los hombres. Esos descubrimientos arqueológicos nos muestran unas tablas muy antiguas que aparecieron ahí en las zonas aledañas a Jerusalén. Y allí, en esas tablas de piedra, está escrito que para ser rey en esa ciudad llamada Shalem, una ciudad-estado, vamos a decirlo así, el aspirante no tenía que tener a nadie, ni por el lado paterno ni por el lado materno, que hubiese sido rey previamente. Por lo tanto, la frase sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa que Melquisedec no fuese un ser humano, sino que fue un ser humano que fue rey legítimo de su época allá en Shalem, pero también fue Cohen, siendo que nadie le heredó a él ese cargo, nadie se lo heredó. Es un requisito que está escrito en esas tablas de piedra, que en Shalem, para tú ser rey y Cohen, no podía ser por herencia, sino nombrado por el propio Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora repito, el cargo de Melquisedec, ese cargo específico, fue solamente atribuido a Sem. No fue Melquisedec 1, Melquisedec 2, Melquisedec 3, no. Es uno solo. Exactamente igual al cargo de Mashiach. No pueden haber 2, 3, 4 Mashiach. Es uno solo. Y ese cargo es ocupado, Melquisedec fue ocupado por Sem, hijo de Noah, Ben Noah. Y el cargo de Mashiach fue ocupado por Yahshua Ben Yosef. Eso es irrepetible, eso es, ¿sí me explico? Ahora, el Rashaul, Hatarsi, lejos de querer decir que este rey era, vamos a decir, un extraterrestre, lo que está diciendo a todos nosotros en la carta de los hebreos, o a los hebreos, es que era un hombre real, era un hombre terrenal, era un hombre. En otras palabras, la arqueología, que es una ciencia neutral, si hay algún arqueólogo escuchándome, por favor, si estoy equivocado, corríjame, por favor. Pero la ciencia de la arqueología es una ciencia neutral. Y esa ciencia nos dice que en la antigüedad había una ciudad llamada Shalem, y en esa ciudad no se seguía una línea de Kohanim, ni una línea monárquica de Melahim, de herencia, sino que era por decreto. Y esa es la razón por la que se relaciona al Mashiach con Melquisedec. El hecho de que Sem haya sido parte de la generación antediluviana, como lo era su papá, como no eran sus dos hermanos, como era su mamá, eso es lo que le da a Sem la posibilidad de vivir tantos años. Recuerde que después del diluvio, ellos fueron los únicos que quedaron, a excepción de los que estaban de este lado, ¿no? Después que se dividieron la tierra se dividió y se formaron pues todos estos pedazos de tierra que hoy conocemos como los continentes. Pero eso es otra historia, ¿no?
La gente que quedó de este lado, eso es otra historia. ¿Pero qué? Te quiero decir que esa ciencia llamada arqueología nos da unas pruebas. Están ahí. Eso no fue que alguien agarró una piedra y se puso a tallar eso. No, eso está ahí. Allá en el museo, en Jerusalén, ahí está. Usted puede ver, estas son las piedras que aparecieron. Mira, aquí dice, ¿ve? Aquí está. Eso es una prueba arqueológica de que Melquisedec era un cargo, de que Melquisedec no era una teofanía de nadie, de que Melquisedec no era un fantasma que apareció. Era un rey, hermano, de carne y hueso, llamado Sem, hijo de Noah. La segunda razón por la cual ocurre esto, de la relación del Mashiach con Melquisedec, es porque Melquisedec realiza en aquel lugar dos oficios paralelos. Él fue rey y además fue Cohen. En Israel, antes de la ley, los dos poderes estuvieron unidos en una misma persona. Antes de la Torah escrita en el Sinaí, entregada a Moshe, los dos poderes estuvieron unidos en una misma persona. Les hablé de Moshe, el mismo Moshe. Si usted se fija bien, Moshe realizó una función monárquica, aun cuando no había sido ungido como tal. O sea, él no fue ungido por Hashem como Cohen Agadol. No estoy diciendo eso. A pesar de eso, todavía no se había instituido la ley para eso. Pero él era el gobernante administrativo, vamos a decirlo así, de aquel pueblo por decreto del Eterno. El que lo llamó a él aquella tarde en la zarza ardiendo fue Yod-Heh Vah-Heh. El que lo ungió a él fue Yod-Heh Vah-Heh. Pero todavía no le había dado la ley levítica, toda la estructura de la ordenanza de los Kohanim y ni nada de eso. Pero ya él tenía esa unción. Yod-Heh Vah-Heh, el mismo Elohim, le dio la autoridad. Él era el único que podía hablar con Yod-Heh Vah-Heh cara a cara. No le rendía cuenta a más nadie. No, que yo no lo veo a él con corona. Pero perdóname. Salgamos elevemos el espíritu, hermano. Solo Yod-Heh Vah-Heh estaba sobre él. Es decir, por encima de Moshe estaba Yod-Heh Vah-Heh. No había más nadie. Y viéndolo desde ese punto de vista, entonces Moshe era rey, hermano. Además de eso, antes de aparecer la línea arónica, esa Bodá Hashem de los Kohanim, Moshe ejercía un rol como Cohen paralelo a su rol monárquico. E incluso después de establecido ese servicio de los Kohanim, Moshe seguía ejerciendo su rol como Cohen. Si usted lee bien la Torá, usted se va a dar cuenta que Aarón era el Cohen Agadol. Él podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim solamente una vez al año. Solo en Yom Kippur, en el día de la expiación de los pecados del pueblo, una vez al año. Y era el Cohen Agadol, pero Moshe no. Moshe Rabenu entraba todos los días y se paraba delante del arca del testimonio. Y se comunicaba directamente con Yod-Heh Vah-Heh todos los días. Por otro lado, este Salmo 110 relaciona al Mashiach. Estoy hablando del Ruach, del Mashiach, no solo con Melquisedec, sino también con David. ¿Cómo es eso, Roy? En este Salmo, el rey David llama al Mashiach, repito, al Ruach del Mashiach, no a Yahshua, al Ruach del Mashiach, lo llama Adoní, mi amo. Por eso, nuestro amado Ribi, Yahshua Ben Yosef, usó este salmo para romperle la religión, para reventarle la cabeza de la religión a los fariseos del templo de aquella época. Cuando les dijo, ahí está en Matillaj, en Mateo 22, verso 42, ¿qué les dijo? ¿Qué piensan ustedes del Mashiach? ¿De quién es hijo el Mashiach? ¿Qué le dijeron los del judaísmo? Bueno, de David. El Mashiach, Ben David, hijo de David. Entonces Yahshua le dijo, si el Mashiach es hijo de David, entonces ¿por qué el rey David lo llama Adoní? O sea, ¿cómo es posible que un padre le va a decir a un hijo, tú eres mi amo? ¿Cómo es eso? Le reventó la religión. Ahora, para entender este argumento de Yahshua, nosotros no podemos interpretarlo con una mentalidad del siglo XXI y mucho menos cristiana. No tiene sentido para nosotros entender estas palabras de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach. Nosotros tenemos que ir a los días bíblicos, trasladarnos espiritualmente, donde el padre era la figura más respetada de la comunidad, donde el patriarca era el rey de la familia.
donde los hijos estaban sujetos a su padre por respeto, por moral, por temor a Hashem. O sea, en la mentalidad oriental, el hecho de que un hijo sea mayor que su padre es una contradicción de términos. Eso no existe allá. Que un padre le diga a su hijo, tú eres mi amo, eso allá no existe, hermano. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. El hijo le debe respeto, honor a su padre, le debe honra a su padre, le debe la vida. La palabra ordena, honra a tu padre y a tu madre. Pero no solamente con real, no, es con tu vida. Hónralo. Sé un hombre de bien, sé un hombre respetuoso, sé un hombre que vivifica la Torá, vive por la palabra para que tus padres sean honrados. Y donde tú te pares digan, este es el hijo de fulano, este es el hijo de fulana. Pero no que digan, mira dónde va aquel, y lo señalen con el dedo. Por eso es tan tremendo esto. Entonces, el padre debe ser honrado por sus hijos. No, al contrario. O sea, no es que el hijo debe ser honrado por el padre, no. El hermano mayor debía ser honrado por el resto de sus hermanos menores. No al contrario. La mujer está sujeta a su esposo. Así es el diseño de Hashem. Por eso todavía lo hacen. Allá, la esposa le dice a su esposo, lo llama Adoní. Allá no le dicen como aquí, papito lindo, mi cuchicuchi, no, mi peor es nada, no. Allá le dicen Adoní, para demostrarle respeto, para demostrarle amor. Adoní, mi amo, mi señor, mi amo. Todavía es así. Esta es la primera razón por la cual el Mashiach es mayor que David y mayor que Abraham, mayor que Moshe, mayor que todos, es porque su oficio como Cohen está ligado a Melquisedec, no a Aarón. Entonces el Mashiach también es mayor que David, y la segunda razón por la cual el Mashiach es mayor que David es por la razón de sus sufrimientos. Le digo algo, mis amados hermanos, para terminar. Cuando una persona sufre, adquiere un nivel de autoridad ética y moral impresionante. Usted me está escuchando, mi amado hermano. Tú me estás escuchando, mi amado hermano, mi amada hermana, que estás pasando hoy por un sufrimiento y tú no sabes qué es lo que está ocurriendo. Esto es algo, hermano, para gente de altura espiritual. Esto no lo asimila un romano, pero ni que lo maten a palo. Esto no es para romanos, esto es para hebreos. Cuando una persona sufre, adquiere un nivel de autoridad ética impresionante. No es lo mismo una persona que arriesgue su vida por una causa y lleva en su cuerpo las marcas correspondientes a esa gran victoria que obtuvo, a una persona que no arriesga nada por su causa. No es igual. Cuando el Rav Shaul HaTarsi dijo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 17, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Mashiach, eso tiene un poder moral, eso tiene un poder ético extremadamente grande, mi amado hermano. Por eso lo dijo. En este sentido, nos dice el Midrash que un día, en el mes de Aviv, los patriarcas vendrán al Mashiach y le dirán, Efraín, Mashiach, nuestra justicia. A pesar de que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros, porque tú has sufrido por los pecados de nuestros hijos y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel. Y te has sentado en la oscuridad de las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera y tus fuerzas como un pedazo de barro se han secado. Tú has sufrido todo esto por los pecados de nuestros hijos. Ay, hermano, ¿qué quiere que le diga, hermano? ¿Usted cree que nuestros hermanos judíos no saben esto? Entonces, ¿por qué no entienden el sacrificio de Yahshua? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué quieren borrar de la historia, borrar del Sefer de Isaías, el capítulo 53? ¿Por qué lo quieren hacer? Si ellos saben esto, por una sencilla razón, para darnos tiempo a nosotros, de que nosotros entremos en el pacto. La tercera razón por la cual el Mashiach es mayor que David es porque el servicio de Cohen del Mashiach es más grande debido al alcance de ese rol como Cohen. Y no solo es mayor que David, repito, es mayor que Aarón, aún
mayor que Moshe, mayor que Abraham, mayor que todos. Esta es la parte de este mensaje, de esta enseñanza más intensa y más compleja, por lo cual debemos prestar toda la atención de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, para no perder el hilo del argumento ni un milímetro. Por eso es tan tremendo que usted capte espiritualmente esta serie, esta enseñanza, porque de esta enseñanza depende que tus ojos sean abiertos, que tus sentidos espirituales sean desarrollados y tú puedas salvar tu alma de ver la ira del Eterno. Es un trabajo íntimo, personalísimo. Nadie te va a salvar a ti, ni tu pastor, ni tu apóstol, ni tu roe, ni tu profeta, ni nadie. Tú eres el único que puede hacerlo, con tu decisión, porque la salvación no está en los hombres, está en Yud-Heh Vah-Heh. Y esa salvación de Yud-Heh Vah-Heh tiene nombre, es Yahshua HaMashiach Ben David. Había cierto tipo de pecados que el servicio arónico no podía expiar. Son los llamados pecados de muerte, son los llamados pecados Feshat, pecados que no tenían perdón, no tenían expiación. Pero eso lo vamos a ver mañana, se lo vamos a desarrollar a partir de mañana. Este tema de los pecados de muerte, los pecados Feshat, todos los demás pecados tenían manera de ser expiados, tenían perdón, pero los pecados Feshat no tenían expiación. No es que te voy a traer un toro, te voy a traer un becerrito, te voy a traer una oveja. No, no se podía. Pecado de muerte, pecado capital. Eso no tenía perdón. Mañana vamos a hablar de eso. Y vamos a ver cómo actúa el eterno Yod-Heh Vah-Heh a través del Ruach del Mashiach y usando a un hombre de carne y hueso, nacido de hombre y mujer, para crear una fórmula para que la humanidad entera pudiera ser expiada de esos pecados de muerte que no podían ser perdonados según la ley de Moshe Rabenu, que es la Sagrada Torah. Eso lo vamos a ver mañana. Créanme que para mí esto es un honor inmerecido, lo que el Eterno está haciendo conmigo. Yo soy un ser humano igual que usted. Yo no soy un ángel, yo no soy un superhombre, yo no soy... No, hermano, yo no soy más que nadie, tampoco soy menos que nadie. Nosotros estamos reunidos aquí, echándole pichón a esto, para tratar de descubrir la verdad verdadera que nos pueda dar la salvación. La guerra de nosotros, repito, no es contra los cristianos, no es contra los judíos, es contra el imperio romano de manipulación y mentira y muerte, y el imperio babilónico también. Pero tenemos que entender que esto alguien tenía que hacerlo. Nosotros no podíamos llegar a este tiempo en el que estamos ahorita si alguien no aceptaba esta misión. Siempre ha sido así. Si no, pregúntele a Gedeón, pregúntele a Yahoshua, pregúntele al rey David. O sea, que alguien tenía, pero es que nadie se le va a enfrentar al gigante. Bueno, chicos, yo soy. Pero como tú, si tú eres un niño, tú no sabes nada, tú no tienes ni fuerza. No, pero perdóname. Si maté un oso, maté un león. O sea, ¿cómo no voy a poder con este gigante? Vale, este es un tipo, este es un hombre igual que yo. Un poco más grande, ¿no? Pero yo voy con Elohim. Yo voy con Yod-Heh Vah-Heh. Él no. Él viene con un poco de diablos, con un poco de demonios. Me lo voy a comer como pan con mantequilla. Siempre sale uno. Ahí está Joseph, ahí está Moshe. Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a mí si yo soy hasta tartamudo? Yo no puedo. No, perdóname, vale. No eres tú, es el que va contigo. En este caso a mí me tocó en suerte, pero a mí, hermano, querido, a mi papá se le acabó el gas del cielo metiéndome a mi candela para yo poderme parar aquí a hablar como estoy hablando. ¿Usted cree que yo estoy aquí para pelear con la gente? ¿Usted cree que yo estoy aquí para confrontar con mis hermanos? No, vale, por favor. Yo estoy aquí para defenderlos. Estoy aquí para gritar voz en cuello desde el desierto mismo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Pero yo soy un chofar. A mí me agarra mi padre y me suena. Yo no soy el generador de la corriente. Yo soy el cable. Yo no soy el que genera la luz. Yo soy el bombillo. ¿Me entiendes? Y estoy clamando a mi Padre para que me envíe 300 valientes que tengan el mismo corazón y la misma entrega mía. Si puede que me envíe 400, como se los envió a David. Yo no estoy buscando gente que me dé dinero, amado. Yo estoy buscando a los amigos del Eterno. Yo estoy contando con ustedes
para que ustedes me ayuden a tumbarle la cabeza, las 10 cabezas a este gigante, que no solamente tiene a Venezuela como la tiene, sino al mundo entero. Que nadie crea que yo soy una máquina o soy un robot. Vamos con nuestro amado Ribi Yahshua Mashiach. Por ende, vamos con Yod-Heh Vah-Heh. Y cuento con ustedes, mis amados hermanos. Cuento con ustedes. Es el Eterno quien lo va a hacer. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y tenemos que hacerla. A una costa de nuestra propia vida. Tenemos que hacerlo. Cuando a ti te caiga esta revelación, tú le vas a hablar con tu Padre y le vas a decir: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Porque he entendido que esta no es la vida. Esta es la prueba. Y voy a batallar por la vida, que es la que viene. Algunos decidieron pasarla en el Seol. Se les respeta su decisión. Pero nosotros decidimos pasar la eternidad adorando y alabando a nuestro amado Yod-Heh Vah-Heh en la era por venir, en esa eternidad de amor y de gloria que Él nos ha prometido. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mi corazón está con ustedes, mis amados hermanos. Y mi ruach y mi nefesh, mi alma y mi espíritu están con Yod-Heh Vah-Heh. Bendiciones para todos, mis amados hermanos.